Bienvenidos al tercer episodio del especial Octubre de Terror del Club de los Tres. Este capítulo va a ser un tanto diferente a los que les hemos presentado, ya van a ver por qué. Igual Melissa no va a estar con nosotros este episodio, cuestiones del trabajo, ya saben. Y bueno, entonces aquí estamos. ¿Cómo estás, amigo? Hola amigos, buenas noches, bien, gracias. Pues listo para una emisión más de El Club de los Tres en este especial de terror. Sí, realmente como mencionas, Meli no nos pudo acompañar esta semana. Justamente por eso del trabajo, ya saben, cosas de adultos. Y pues vamos a comenzar esta emisión. Sí, pues ya vamos a entrar de lleno con esto. Y va a ser diferente porque les vamos a presentar ahora historias que tal vez muchos de ustedes ya conozcan o que hayan leído, pero pues van a estar narradas por nosotros. Y bueno, esperemos que les guste. Vamos. Recurro a usted porque quiero contarle mi historia. El hombre era Lester Billings, de Waterbury, Connecticut. Según la fecha de la enfermera Vickers, tenía 28 años. Trabajaba para una empresa industrial de Nueva York, estaba divorciado y había tenido 3 hijos, todos muertos. No puedo recurrir a un cura porque no soy católico. No puedo recurrir a un abogado porque no he hecho nada que deba consultar con él. Lo único que hice fue matar a mis hijos. De uno en uno los maté a todos. El doctor Harper puso en marcha el magnetófono. Billings estaba duro como una estaca, sobre el diván, sin darle un ápice de sí. Sus pies sobresalían rígidos por el extremo. Era la imagen de un hombre que se sometía a una humillación necesaria. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho como un cadáver. Sus facciones se mantenían escrupulosamente compuestas. Miraba el simple cielo raso, blanco, de paneles, como si por su superficie desfilaran escenas e imágenes. ¿Quiere decir que los mató realmente o...? No, pero fui el responsable. Y Andy, este año quiero contárselo. El doctor Harper no dijo nada. Le pareció que Billings tenía un aspecto demacrado y envejecido. Su cabello raleaba, su tez estaba pálida. Sus ojos encerraban todos los secretos miserables del whisky. Fueron asesinados, ¿entiende? Pero nadie lo cree. Si lo creyeran todo se arreglaría. ¿Por qué? Porque Billings se interrumpió y se irguió bruscamente sobre los codos mirando hacia el otro extremo de la habitación. ¿Qué es eso?, bramó. Sus ojos se habían enterrado, reduciéndose a 2 tajos oscuros. ¿Qué es qué? Esa puerta. El armario empotrado, respondió el doctor Harper, donde cuelgo mi abrigo y dejo mis chanclos. Ábralo. Quiero ver qué es lo que hay dentro. El doctor Harper se levantó en silencio, atravesó la habitación y abrió la puerta. Dentro, una gabardina marrón colgaba de una de las 4 o 5 perchas. Abajo había un par de chanclos relucientes. Dentro de uno de ellos había un ejemplar cuidadosamente doblado del New York Times. Eso era todo. ¿Conforme?, preguntó el doctor Harper. Sí. Billings dejó de apoyarse sobre los codos y volvió a la posición anterior. Decía, manifestó el doctor Harper mientras volvió a su silla, que si se pudiera probar el asesinato de sus 3 hijos, todos sus problemas se solucionarían. ¿Por qué? Me mandarían a la cárcel, explicó Billings. Inmediatamente, para toda la vida. Y en una cárcel no puede ver lo que hay dentro de todas las habitaciones. Todas las habitaciones. Sonrió a la nada. ¿Cómo fueron asesinados sus hijos? No trate de arrancármelo por la fuerza. Billings se volvió y miró a Harper con expresión aviesa. Solo diré, no se preocupe. No soy uno de sus chalados que se pasan por el mundo y pretenden ser Napoleón o justifican haberse aficionado a la heroína porque la madre no los quería. Sé que no me creerá, no me interesa. No me importa, me bastará con contárselo. Muy bien. El doctor Harper extrajo su pipa. Me casé con Rita en 1965. Yo tenía 21 años y ella 18. Estaba embarazada. Ese hijo fue Denny. Sus labios se contorsionaron para formar una sonrisa gomosa, grotesca, que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Tuve que dejar la universidad y buscar empleo, pero no me importó. Los amaba a los dos. Éramos muy felices. Rita volvió a quedar embarazada poco después del nacimiento de Danny, y Cheryl vino al mundo en diciembre de 1966.
Andy nació en el verano de 1969, cuando Denny ya había muerto. Andy fue un accidente, eso dijo Rita. Aseguró que a veces los métodos anticonceptivos fallan. Yo sospecho que fue más que un accidente. Los hijos atan al hombre, usted sabe. Eso les gusta a las mujeres, sobre todo cuando el hombre es más inteligente que ella, ¿no le parece? Harper emitió un gruñido neutro. Pero no importa, a pesar de todo los quería. Lo dijo con tono casi vengativo. Como si hubiera amado a los niños para castigar a su esposa. ¿Quién mató a los niños?, preguntó Harper. El Coco, respondió inmediatamente Lester Billings. El Coco los mató a todos. Sencillamente salió del armario y los mató. Se volvió y sonrió. Claro, usted cree que estoy loco. Lo leo en su cara, pero no me importa. Lo único que deseo es desahogarme e irme. Le escucho, dijo Harper. Todo comenzó cuando Denny tenía casi 2 años y Shiro era apenas un bebé. Denny empezó a llorar cuando Rita lo tenía en la cama. Verá, teníamos un apartamento de 2 dormitorios. Shiro dormía en una cuna en nuestra habitación. Al principio pensé que Denny lloraba porque ya no podían llevarse el biberón a la cama. Rita dijo que no nos obstináramos, que tuviéramos paciencia, que le diéramos el biberón y que él ya lo dejaría solo. Pero así es como los chicos se echan a perder. Si eres tolerante con ellos, los malcrías. Después te hacen sufrir, se dedican a violar chicas, ¿sabe? O empiezan a drogarse, o se hacen maricas. ¿Se imagina lo horrible que es despertar una mañana y descubrir que su hijo varón es marica? Sin embargo, después de un tiempo, cuando vimos que no se acostumbraba, empecé a acostarle yo mismo. Y si no dejaba de llorar, le daba una palmada. Entonces Rita dijo que repetía cada rato, «Luz, luz». Bueno, no sé, ¿quién entiende lo que dicen los niños tan pequeños? Solo las madres lo saben. Rita quiso instalarle una lámpara de noche, uno de esos artefactos que se adosan a la pared con la figura del ratón Mickey, o de Huckleberry Hound, o de lo que sea. No se lo permití. Si un niño no le pierde el miedo a la oscuridad cuando es pequeño, nunca se acostumbra a ella. De todos modos murió en verano, que siguió al nacimiento de Shir. Esa noche lo metí en la cama y empezó a llorar enseguida. Esta vez entendí lo que decía. Señaló directamente al armario cuando dijo, «¡El Coco!», gritó. «El Coco, papá». Apagué la luz y salí de la habitación y le pregunté a Rita por qué le había enseñado esa palabra al niño. Sentí deseos de pegarle un par de bofetadas, pero me contuve. Juró que nunca se la había enseñado. La acusé de ser una condenada embustera. Verá, ese fue un mal verano para mí. Solo conseguí que me emplearan para cargar camiones de Pepsi en un almacén y estaba siempre cansado. Shil se despertaba y lloraba todas las noches y Rita la tomaba en brazos. Le aseguro que a veces tenía ganas de arrojarlas a las 2 por la ventana. Jesús, a veces los mocosos te hacen perder la chaveta. Podrías matarlos. Bien, el niño me despertó a las 3 de la mañana. Fui al baño, medio dormido, y Rita me preguntó si había ido a ver a Denny. Le contesté que lo hiciera a ella y volví a acostarme. Estaba casi dormido cuando Rita empezó a gritar. Me levanté y entré en la habitación, y el niño estaba acostado boca arriba muerto, blanco como la harina, excepto donde la sangre se había acumulado por efecto de la gravedad. La parte posterior de las piernas, la cabeza, las nalgas, tenía los ojos abiertos, eso era lo peor, ¿sabe? Muy dilatados y vidriosos, como los de las cabezas de alce, que algunos tipos cuelgan sobre la repisa, como en las fotos de esos chinos de Vietnam. Pero un niño norteamericano no debería tener esa expresión, muerto boca arriba, con pañales y pantaloncitos de goma, porque durante las últimas 2 semanas había vuelto a orinarse encima. ¡Qué espanto! Yo amaba a ese niño. Billings meneó la cabeza lentamente y después volvió a soltar la misma sonrisa gomosa, grotesca. Rita lloraba hasta desgañitarse. Trató de alzar a Denny y mecerlo, pero no se lo permití. A la policía no le gusta que uno toque las evidencias, lo sé. ¿Supo entonces que había sido el Coco?, preguntó Harper apaciblemente. Oh, no. Entonces no. Pero vi algo en ese momento. No le di importancia, pero mi mente lo archivó. ¿Qué fue? La puerta del armario estaba abierta. No mucho, apenas una rendija, pero verá, ya sabía que la había dejado yo cerrada. Dentro había bolsas de plástico. Un niño se pone a jugar con una de ellas y adiós, se asfixia, ¿lo sabía? Sí. ¿Qué sucedió después? Lo enterramos.
Miró con morbosidad sus manos que habían arrojado tierra sobre 3 pequeños ataúdes. ¿Hubo una investigación? Claro que sí. Los ojos de Billings centellaron como un brillo sardónico. Vino un jodido matasanos con un estetoscopio y un maletín negro lleno de chicles, y una zamarra robada de alguna escuela de veterinaria. Colapsó en la cuna, fue el diagnóstico. ¿Ha oído alguna vez semejante disparate? El crío tenía 3 años. El colapso en la cuna es muy común durante el primer año de vida, explicó Harper puntillosamente. Pero el diagnóstico ha aparecido en los certificados de defunción de niños de hasta 5 o a 8 años, a falta de otro. Harper volvió a encender su pipa. Un mes después del funeral instalamos a Shiro en la antigua habitación de Denny. Rita se resistió con uñas y dientes, pero yo le dije la última palabra. Me dolió, por supuesto. Me encantaba tener a la mocosa con nosotros, pero no hay que sobreproteger a los niños, pues en tal caso se convierten en lisiados. Cuando yo era niño mi madre me llevaba a la playa y después se ponía ronca gritando. No te metas tanto, no te metas allí, hay corrientes submarinas. Has comido hace una hora, no te zambullas de cabeza. Le juro por Dios que incluso me decía que me cuidara de los tiburones. ¿Y cuál fue el resultado? Que ahora ni siquiera soy capaz de acercarme al agua. Es verdad. Si me arrimo a una playa, me atacan los calambres. Cuando Denny vivía, Rita consiguió que le llevase una vez con los niños a Sabian Rock. Se me descompuso el estómago. ¿Entiende? No hay que sobreproteger a los niños, y uno tampoco debe ser complaciente consigo mismo. La vida continúa. Shir pasó directamente a la cuna de Denny. Claro que arrojamos el colchón viejo a la basura. No quería que mi pequeña se llenara de microbios. Así transcurrió un año y una noche, cuando estoy metiendo a Shirley en su cuna y empieza a gritar y llorar. ¡El coco, papá, el coco! Eso me sobresaltó. Decía lo mismo que Denny y empecé a recordar la puerta del armario, apenas entreabierta cuando lo encontramos. Quise llevarla esa noche a nuestra habitación. ¿Y la llevó? No. Billings se miró las manos y sus facciones se convulsionaron. ¿Cómo podía confesarle a Rita que me había equivocado? Tenía que ser fuerte. Ella había sido siempre una marioneta. Recuerde con cuánta facilidad se acostó conmigo, cuando aún no estábamos casados. Por otro lado, dijo Harper, recuerde cuánta facilidad usted se acostó con ella. Billings, que estaba cambiando de posición de sus manos, se puso rígido y volvió lentamente la cabeza para mirar a Harper. ¿Pretende tomarme el pelo? Claro que no, respondió Harper. Entonces deje que lo cuente a mi manera, espetó Billings. Estoy aquí para desahogarme, para contar mi historia. No hablaré de mi vida sexual, si eso es lo que usted espera. Rita y yo hemos tenido una vida sexual muy normal, sin perversiones. Sé que a algunas personas les excita hablar de eso, pero no soy una de ellas. De acuerdo, asintió Harper. De acuerdo, repitió Billings. Parecía haber perdido el hilo de sus pensamientos, y sus ojos se desviaron inquietos hacia la puerta del armario que estaba herméticamente cerrada. ¿Prefiere que la abra?, preguntó Harper. ¡No!, apresuró a exclamar Billings. Lanzó una risita nerviosa. ¿Qué interés podría tener en ver sus chanclas? Y después de una pausa dijo, el coco la mató también a ella. Se frotó la frente como si estuviera ordenando sus recuerdos. Un mes más tarde, pero antes sucedió algo más. Una noche oí un ruido allá adentro, y después Shirl gritó. Abrí muy rápidamente la puerta del pasillo, y luego la del armario, y ella estaba sentada en la cuna llorando, y algo se movió en las sombras. Junto al armario algo se deslizó. ¿La puerta del armario estaba abierta? Un poco, solo una rendija. Billings se humedeció los labios. Shirley hablaba a gritos del coco y dijo algo más que sonó como garras. Solo ella dijo galas. Sabe, a los niños les resulta difícil pronunciar la R. Rita vino corriendo y preguntó qué sucedía. Le contesté que le habían asustado las sombras de las ramas que se movían en el techo. ¿Galochas?, preguntó Harper. ¿Galas? Galochas, son una especie de chanclos. Quizá había visto las galochas en el armario y se refería a eso. Quizá, murmuró Billings. Quizás se refería a eso, pero yo no lo creo. Me pareció que decía garras. Sus ojos empezaron a buscar otra vez la puerta del armario. Garras, largas garras. Su voz se había reducido a un susurro. ¿Miró adentro del armario? Sí.
Las manos de Billings estaban fuertemente entrelazadas en su pecho, tan fuertemente que se veía una luna blanca en cada nudillo. ¿Había algo dentro? No había nada, chilló Billings de súbito, y las palabras brotaron atropelladamente, como si hubieran arrancado un corcho negro en fondo de su alma. Cuando murió la encontré yo, Vera, y estaba negra, completamente negra. Se había tragado la lengua y estaba negra como una negra de espectáculos de negros me miraba. Sus ojos parecían los del animal embalsamado, muy brillantes y espantosos como canicas vivas, como si estuvieran diciendo: me pilló, papá, tú dejaste que me pillara, tú me mataste, tú le ayudaste a matarme. Su voz se apagó gradualmente. Un solo lagrimón silencioso se deslizó por su mejilla. Fue una convulsión cerebral, ¿sabe? A veces le sucede a los niños. Una mala señal del cerebro, le practicaron la autopsia en Hartford y nos dijeron que se había asfixiado al tragarse la lengua durante una convulsión. Y yo tuve que volver solo a casa porque Rita se quedó allí, bajo el efecto de los sedantes. Estaba fuera de sí. Tuve que volver solo a casa y sé que a un crío no le atacan las convulsiones por una alteración cerebral. Las convulsiones pueden ser el producto de un susto, y yo tuve que volver solo a la casa donde estaba eso. Dormí en el sofá, con la luz encendida. ¿Sucedió algo? Tuve un sueño. Estaba en una habitación oscura y había algo que yo no podía ver bien. Estaba en el armario. Hacía un ruido viscoso. Me recordaba un cómic que había leído en mi infancia. Cuentos de la cripta, ¿lo conoce? Jesús. Había un personaje llamado Graham Ingles, capaz de invocar a los monstruos más abominables y a algunos de otros mundos. De todos modos, en este relato una mujer ahogaba a su marido, ¿entiende? Lo ataba unos bloques de cemento a los pies y lo arrojaba a una cantera inundada. Pero él volvía. Estaba totalmente podrido y de color negro verdoso, y los peces le habían devorado un ojo y tenía algas enredadas en el pecho. Volvía y la mataba. Cuando me desperté en mitad de la noche pensé que la encontraría inclinándose sobre mí. Tiempo después lo superamos y nació Andy. Él era idéntico a mí. Cuando volvía de trabajar iba a jugar con él. Lo agarraba solo el dedo y sonreía y gorgoteaba. A las 9 semanas ya sonreía como su papá. ¿Cree lo que le estoy contando? Y una noche que salgo de una tienda con un móvil para colgar sobre la cuna del crío. Yo siempre he pensado que los niños no valoran los regalos hasta que tienen edad suficiente para dar las gracias. Pero ahí estaba yo comprándole un chisme ridículo. Y de pronto me di cuenta de que lo quería más que a nadie. Ya había conseguido un nuevo empleo, muy bueno, vendía taladros de la firma Clute & Sons. Había esperado mucho y cuando Andy cumplió un año nos mudamos a Westerbury. La vieja casa tenía demasiados malos recuerdos y demasiados armarios. Un día le pregunté a Rita si no estaba preocupada. Usted sabe, dicen que no hay dos sin tres. Contestó que eso no aplicaba a nosotros, que Andy era distinto, que Dios lo había rodado con un círculo mágico. El año pasado no fue tan bueno. Algo cambió en la casa. Empecé a dejar los chanclos en el vestíbulo porque ya no me gustaba abrir la puerta del armario. Pensaba constantemente: ¿y qué hará si está ahí adentro, agazapado y listo para abalanzarse apenas abras la puerta? Y empecé a imaginar que oía ruidos extraños, como si algo negro y verde y húmedo se estuviera moviendo apenas allá adentro. Rita me preguntaba si no trabajaba demasiado y empecé a insultarla como antes. Me revolvía el estómago dejarlos solos para ir a trabajar, pero al mismo tiempo me alegraba salir. Que Dios me ayude. Me alegraba salir. Empecé a pensar que eso nos había perdido durante un tiempo cuando nos mudamos. Había tenido que buscarnos, deslizándose por las calles durante la noche y quizá reptando por las alcantarillas, olfateando nuestro rastro. Necesitó un año, pero al fin nos había encontrado. Ha vuelto, me dije. Le apetece a Andy y le apetezco yo. Empecé a sospechar que quizás si piensas mucho tiempo en algo y crees que existe, termina por corporizarse. Andy murió en febrero. Rita no estaba en casa. Había recibido una llamada de su padre. Su madre había sufrido un accidente de coche un día después de Año Nuevo y creían que no se salvaría. Esa misma noche Rita cogió el autobús. Su madre no murió, pero estuvo mucho tiempo, 2 meses en la lista de pacientes graves. Yo tenía una niñera excelente que estaba con Annie durante el día, pero por la noche nos quedábamos solos, y las puertas de los armarios porfiaban en abrirse.
Una noche todas las puertas de la casa se abrieron de par en par. Una mañana al levantarme encontré un rastro de cieno e inmundicia en el vestíbulo entre el armario de los abrigos y la puerta principal. ¿Eso salía o entraba? No lo sé, juro ante Dios que no lo sé. Los discos aparecían totalmente rayados y cubiertos de limo. Los espejos se rompían y los ruidos. Me despertaba a las 3 de la mañana y miraba la oscuridad y al principio me decía, es solo el reloj, pero por debajo del tic-tac oía algo que se movía sigilosamente, pero no con demasiado sigilo, porque quería que yo lo oyera. Era un deslizamiento, pegajoso como el de algo salido del fregadero de la cocina, o un chasquido seco como el de las garras que se arrastran suavemente sobre la baranda de la escalera, y cerraba los ojos pensando que si oírlo era espantoso, verlo sería... Y siempre temía que los ruidos se interrumpieran fugazmente y que luego estallara una risa sobre mi cara, y una boca nada de aire con olor a coles rancias y que unas manos se cerraran sobre mi cuello. Billings estaba pálido y tembloroso. De modo que lo mudé. Verás, sabía que primero iría a buscarlo a él, porque era más débil y así fue. La primera vez lloró en mitad de la noche y finalmente cuando reuní el valor suficiente para entrar lo encontré de pie en la cama y gritando, el coco, papá, el coco, quiero ir con papá, quiero ir con papá. La voz de Billings sonaba atiplanada, como la de un niño. Sus ojos parecían llenar toda su cara. Casi dio la impresión de haberse encogido en el diván. Pero no pude, y una hora más tarde oí un alarido sobrecogedor, gorgoteante, y me di cuenta de que lo amaba mucho, porque entré corriendo sin siquiera encender la luz, corrí. Oh Jesús, María y José, la había atrapado. Le sacudía como un perro sacude un trapo, y vi algo con unos repulsivos hombros encorvados y una cabeza de espantapájaros, y sentí un olor parecido al que despide un ratón muerto en una botella de gaseosa. Y oí su voz se apagó y después recobró el timbre adulto. La voz de Billings sonó fría y muerta. Fue un ruido semejante al de hielo que se quiebra cuando una patina sobre un estanque en invierno. ¿Qué sucedió después? Oh, eché a correr, respondió Billings con la misma voz fría muerta. Fui a una cafetería que estaba abierta durante toda la noche. ¿Qué le parece esto? ¿Como prueba de cobardía? Me metí a una cafetería y bebí 6 tazas de café. Después volví a casa. Ya amanecía. Llamé a la policía aún antes de subir al primer piso. Estaba tumbado en el suelo mirándome, acusándome. Había perdido un poco de sangre por una oreja, pero solo una rendija. Se cayó. Harper miró el reloj digital. Habían pasado 50 minutos. Pídele una hora a la enfermera, dijo. ¿Los martes y jueves? Solo he venido a contarle mi historia, respondió Billings, para desahogarme. Le mentí a la policía, ¿sabe? Dije que probablemente el crío había tratado de bajar de la cuna por la noche y se lo tragaron. Claro que sí. Eso era lo que parecía, un accidente como los otros. Pero Rita comprendió la verdad. Rita comprendió finalmente. Se cubrió los ojos con el antebrazo derecho y empezó a sollozar. Señor Billings, tenemos que conversar mucho, manifestó el doctor Harper después de una pausa. Creo que podremos eliminar parte de sus sentimientos de culpa, pero antes tendrá que desear realmente librarse de ellos. ¿Acaso piensa que no lo deseo? Aún no, prosiguió Harper. ¿Los martes y jueves? Maldito curandero, masculló Billings después de un largo silencio. Está bien. Pídale hora a la enfermera, señor Billings. Adiós. Billings soltó una risa hueca y salió rápidamente de la consulta sin mirar atrás. La silla de la enfermera estaba vacía. Sobre el secante del escritorio había un cartelito que decía, vuelvo enseguida. Billings se volvió y entró nuevamente en la consulta. Doctor, su enfermera... No había nadie en la habitación, pero la puerta del armario estaba abierta. Solo una pequeña rendija. ¡Qué lindo!, dijo la voz desde el interior del armario. ¡Qué lindo! Las palabras sonaran como si hubieran sido articuladas por una boca llena de algas descompuestas. Billings se quedó paralizado donde estaba mientras la puerta del armario se abría. Tuvo una vaga sensación de tibieza en el bajo vientre cuando se orinó encima. ¡Qué lindo!, dijo el coco mientras salía arrastrando los pies. Aún sostenía su máscara de doctor Harper en una mano podrida de garras espatuladas.
He estado recibiendo cartas extrañas de la prisión. Historia original por A. Harmon Wrights. Tal vez me vi con la guardia baja debido a que eran las 3 de la tarde cuando él apareció. Llamó a la puerta con una suavidad impropia de un hombre de su estatura. Era robusto, medía 1,90 m, de hombros anchos y grandes nudillos peludos. Cuando le pregunté en qué le podía ayudar, él sacó del bolsillo interno de su abrigo un sobre que después me tendió. ¿Quién se pone abrigo en pleno agosto?, me dije a mí mismo. Tomé el sobre y lo miré. Estampado sobre él había varios sellos con información del Centro Correccional de St. Louis. Una carta de la prisión, fantástico. Yo no conocía a nadie que estuviera en prisión. Entonces me percaté de un post-it sujeto con un clip en la cara trasera del sobre, el cual decía: por favor, permita al mensajero estar presente durante la lectura de esta carta. Miré a aquel hombre alto que tenía sobre mi porche. Aunque era grande, no tenía una pinta amenazante. De hecho, su sonrisa sosegada me hizo pensar que era un tipo amigable. Le pregunté si tenía alguna idea del contenido de la carta, o si su presencia era realmente necesaria durante la lectura de la misma. Pero él se limitó a encogerse de hombros y gesticular en dirección al vestíbulo. Asentí y le invité a pasar. Nos sentamos el uno frente al otro en la mesa de la cocina. Le ofrecí un café, pero él sacudió la cabeza en silencio. Tras echarle una última mirada, rompí el precinto del sobre y saqué de él una carta de 10 páginas escritas con una letra apresurada sobre papel amarillo a rayas. La carta comenzó así: usted no me conoce, muy probablemente jamás lo hará. Estoy en el pasillo de la muerte del Centro Correccional de St. Louis. Me encerraron aquí por asesinar a mi mujer y a mis 2 hijos. Lionel tenía 3 años, Macy solo tenía 6 meses. Yo los quería con todo mi corazón, pero los maté. Primero y ante todo, lo admito. Me odio a mí mismo y por ello me pudriré en mi celda, torturado por las imágenes de mis puños goteando su sangre. Permítame que le cuente mi historia. Volví a mirar al enorme hombre con un obvio disgusto dibujado sobre mi rostro. Su sonrisa serena no vaciló. Me levanté a echarme un vaso de agua y luego reanudé la lectura. El autor de la carta, cuyo nombre resultó ser Fitz Willard, llevaba 2 semanas encarcelado y había comenzado a trabajar en la carta tan pronto como tuvo acceso a los materiales de papelería necesarios. En ningún momento explicó cómo había conseguido mi dirección o por qué me escogió a mí para compartir su historia, pero su historia era brutal. Fitz Willard juraba estar maldito. Mi primer instinto fue asumir que sufría de esquizofrenia, pero este mismo aclaró que le habían hecho pruebas y que éstas habían resultado ser negativas. Insistía en que había un espíritu demoníaco ligado a él. El espíritu lo hostigaba, torturándolo constantemente. Le susurraba cosas obscenas al oído cada noche cuando se iba a dormir. Aparecía en su reflejo cada vez que pasaba por delante de su espejo. Este demonio le sugería crueldades incesantes, llenando la mente de Fitz con inseguridades, fobias e ideas siniestras. El día a día de Fitz se vio plagado de continuos comentarios sobre las debilidades del ser humano, la fragilidad de la carne y la libertad de la sangre. Las reuniones de trabajo se vieron ensordecidas por chillidos demoníacos. El espíritu le siseaba cosas terribles sobre cada persona junto a la que pasaba por la calle. Lo peor, sin embargo, eran los pensamientos que el demonio tenía sobre la familia de Fitz. El demonio le decía a Fitz que su familia no lo apreciaba, que su mujer le ponía los cuernos, que sus hijos no lo soportaban, que Fitz jamás sería capaz de mantenerlos, que su casa era una pocilga, que sus ropas eran harapos, que todo lo que Fitz había conseguido durante su vida, a base de trabajo duro, era a lo sumo un patético chiste. Durante 10 páginas, Fitz Willard enumeró las atrocidades que habían conseguido reptar hasta su psique. Cada noche le despertaban docenas de pesadillas. El demonio hacía parpadear las bombillas al tiempo que Fitz pasaba por debajo de ellas. Hizo que el agua de la bañera saliese roja como la sangre. Las moscas se amontonaban sobre los espejos y las sugerencias del demonio se tornaron más y más furiosas. Empezó a hacer exigencias, amenazas incluso, hasta que un día Fitz se rindió. Se rindió sobre el cráneo de 2 niños pequeños con sus manos cerradas en un puño, para luego estrangular a su mujer de hacía 8 años con tal fuerza que le fracturó las vértebras del cuello. Así fue como terminó la primera carta.
El talludo hombre se incorporó y asintió con la cabeza en silencio. Yo lo acompañé hasta la puerta. No hace falta que les cuente lo agitado que yo estaba. ¿Por qué iba nadie a decidir compartir una historia así de terrible conmigo? Segundo día. El hombre alto apareció en mi puerta otra vez a las 3 de la tarde, y cuando le abrí me entregó la segunda carta. Por muy tocado que me hubiese dejado la primera, aquella noche mientras veía la televisión había sido incapaz de quitármelo de la cabeza. Tomé la segunda carta y volví a acompañar al mensajero hasta la cocina. Necesitaba saber más. ¿Qué palabras usaría para describir la naturaleza de la segunda carta? Oscura, retorcida, desesperada. El papel de rayas amarillo estaba plagado de dibujos desamparados, de figuras acurrucadas contra una esquina y de diminutos cuerpos que descansaban sobre piscinas de grafito gris. Unas manchas emborronadas de grafito daban la impresión de que los garabatos estaban sumidos en las sombras. La segunda página era tan solo un enorme dibujo. El rostro de una mujer contraído por el sufrimiento. Su mandíbula yacía descolgada y de la garganta le salían gusanos. En su pelo había arañas y de sus ojos corrían lágrimas. Se agarraba el rostro con las manos. Tenía las uñas profundamente clavadas en sus mejillas. En la segunda carta pude conocer el nombre del demonio. A menudo alzaba la vista para echarle un vistazo al hombre que tenía sentado frente a mí. ¿Era él conocedor de la terrible historia que yo estaba leyendo? ¿Y por qué era tan importante que él estuviese presente al momento de yo leerla? Su amable sonrisa nunca flaquecía ni se desvanecía, y sus ojos escaneaban la cocina ociosos. Fitz me describió su descenso a la locura, la lacrimógena llamada que hizo al 911 al tiempo que se encontraba de pie junto a los cuerpos sin vida de su familia. Me habló del juicio y de cómo incluso en el juzgado el demonio se sentó detrás de él en la mesa de la defensa, soltando barbaridades sobre todos los presentes. Al final del juicio, el demonio exigió a Fitz que tomara la pistola del alguacil, y Fitz lo hizo. Esto le logró una paliza. El demonio le dijo a Fitz que debía quedarse de pie en la puerta de la celda, gritando obscenidades y amenazas hacia los guardias. Esto le ganó otra paliza aún más larga. El demonio le hizo a Fitz que escupiera al juez al día siguiente, durante el juicio, y puesto que la pobre conciencia de Fitz estaba ya más que oprimida por la influencia constante del demonio, así lo hizo. La carta finalizaba con otro dibujo. Esta vez era la sala de un juzgado. Los abogados yacían descuartizados y el juez ahorcado sobre su atril. Todo ello se había emborronado entre marcas de huellas sudorosas sobre el papel amarillo. Al tercer día, yo estaba sentado al final de las escaleras junto a la puerta, esperando a que dieran las 3 en punto. El mensajero llegó justo a tiempo, y sin mediar palabra, nos dirigimos a la cocina. Él me pasó el sobre a través de la mesa y se sentó. Su sonrisa era más brillante de lo habitual aquel día. Por su comportamiento asumí que se trataba de la última carta. Pelé el sobre y me senté a la mesa con un café humeante. En la tercera carta, Fitz me habló de sus días en prisión y cómo incluso después de haber sido encarcelado, el demonio continuaba atormentándolo. Describió lo lento que era el proceso de la pena de muerte y que asumía que acabaría muriendo de viejo antes de que le fijaran una fecha para su ejecución. Llegados a este punto, su letra se había convertido en un garabato casi ininteligible. Sus palabras eran frenéticas. Él era una rata atrapada en una jaula y pinchada constantemente por y para la cruel diversión del demonio. Hacía ya mucho que la salud mental de Fitz se había desvanecido por completo. Se dibujó a sí mismo esparciendo algo con sus manos sobre las paredes de su celda. Asumí que se trataban de heces. Fitz dijo que estaba pensando en mutilarse los oídos para así quedarse sordo y no tener que volver a escuchar los susurros del demonio. Las páginas amarillas estaban empapadas de lágrimas. Fitz se disculpó por ello. Entonces, en la última página apareció un destello de esperanza. Parecía como si hubiera pausado un momento para recomponerse y volver a escribir con más claridad. Las últimas líneas decían: el demonio ya se ha aburrido de mí. Ahora que estoy encerrado aquí, no hay mucha maldad que él pueda hacerme. Me ha contado cómo puedo ponerle fin a la maldición. Bueno, no exactamente. La maldición nunca acaba. Se la tienes que pasar a otra víctima. Por eso te escribo,
para poder pasártela a ti, pero puesto que todavía me queda un hilo de humanidad, tendré el decoro de explicarte cómo se hace. Para que alguien sufra la maldición del demonio, has de hacer lo mismo que yo hice, invitarlo a tu casa 3 veces. Se me congeló la sangre, no me atreví a respirar, cuando alcé la mirada de la firma burlona de Fitz para encontrarme con los ojos del enorme hombre fijos en mí. Sus ojos eran un infinito pozo negro, su sádica sonrisa era más amplia que nunca. Y pues nada, pues estas fueron las historias que les queríamos presentar. Y nada, pues ya saben, igual como cada semana les traemos una recomendación. Y este es el turno de Alejandro. Así que, ¿qué nos traes, amigo? Sí, amigo, mira, yo les traigo esta semana un libro. Es justamente de terror. Se llama Libros de Sangre, de Clive Barker. Es una saga, realmente es una saga, son varios libros. Pero se podría decir que es un escritor que revolucionó el género. Combina varios géneros, como podría ser comedia, drama con el terror. Entonces eso nos ayuda pues a tener una lectura un poquito más fluida, pero que va a estar acompañada de terror. De terror que realmente no se basa tanto en lo paranormal, sino en lo que podemos sentir, ¿no? Es una muy buena recomendación para este mes de terror. Espero que lo lean y nada más avisarles que sí está un poquito fuerte, ¿eh? Entonces, para que ahí tomen precauciones. Perfecto, perfecto. ¿Cuántos libros son? Nada más es uno, es el volumen 1. Son varias historias, justamente se llama Libros de Sangre porque se escriben las historias sobre un cuerpo, ahora sí que los entes, y lo marcan en sangre de esta persona. Entonces por eso se llama Libros de Sangre. Y ya dentro de este primer volumen pues vienen varias historias. Algunas largas, otras cortas. Ah, ok. Pero bueno, esa es la recomendación. Y pues bueno, amigos, gracias por acompañarnos una semana más. Meli ya regresa la otra semana, esperemos que ya el trabajo la deje un poco más libre. Pero Sí. pues esperamos que tengan una gran semana. Gracias por escucharnos. Y ya se viene lo bueno, de este mes de terror, ¿eh? Sí. Y igual, pues muchas gracias por escucharnos otro domingo. Ya saben que nos encuentran en Facebook como el Club de los Tres y en Instagram como el Club de los Tres-podcast. Recuerden que ya les dejamos una publicación en las redes para que nos cuenten sus historias. Si no quieren publicarla ahí en los comentarios, pues mándenos un mensaje. Ya nos han estado llegando varias, entonces pues anímense de verdad. Es para el último capítulo de este especial donde vamos a contar todas nuestras historias y sus historias que nos manden. Y pues nada, nos vemos el próximo domingo. Chao. Hasta luego, amigos, que estén bien. Bye.